Cuarta parte. El éxito. Capítulo 13. Impotente o importante. Uno de los símbolos del Cristo vivo es una tumba vacía, no una iglesia vacía. Las misiones desconocidas y en pequeña escala no son el ideal por el cual Cristo murió. Algunos piensan que las iglesias exitosas, que atraen a toda clase de personas, no pueden ser espirituales. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Un Dios con la espalda contra la pared? ¿Es Dios como una causa digna de recibir caridad? ¿Tenemos el concepto de una iglesia que apenas llega a fin de mes, siempre raída y que apenas logra existir? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis no encontraremos a Dios representado de esa forma. Los siervos de Dios fueron a las naciones, cambiaron el curso de la historia. Pablo hizo que Félix temblara y en presencia de Festo, el gobernador romano, del rey Agripa, de la reina Berenice y de los numerosos altos oficiales dijo: pues no se ha hecho esto en algún rincón. Hechos 26:26. Jesús desafió a todo Israel y a sus gobernantes, y después de que Cristo ascendió al cielo, todo el mundo se enfrentó al mismo desafío. Pablo lo testificó delante del emperador Nerón. ¿Su Dios carece de importancia? ¿Acaso es impotente o es importante y omnipotente? Mi Dios no es el Dios de un pequeño grupo de creyentes al cual no es necesario darle importancia. El Dios al cual servimos es el gran Yo Soy, aquel que intimidó al faraón. La Biblia es una historia de éxito. La idea de un evangelio que no progresa es exactamente lo opuesto al evangelio que encontramos en la palabra. La Biblia le presenta a la iglesia un plan para que avance frente a toda oposición y maldad. Hemos visto una gran oposición en el mundo. En algunas áreas el diablo reinaba sin que nadie lo desafiara. Nos enfrentamos con antagonismos, religiones falsas, crímenes y pecados de todo tipo, pero el Evangelio ha vencido al diablo. Incontables multitudes han comenzado a seguir al vencedor, al Rey Jesús. Los gobiernos de África han apoyado las cruzadas evangélicas de CFAN y en algunas ocasiones hasta nos han provisto de una escolta policial desde el aeropuerto hasta el lugar de la cruzada. En los próximos capítulos quiero alentar a todos los que realizan la obra de Dios a que esperen su bendición. Cualquier otra cosa no sería la palabra de Dios. La Biblia no ofrece consuelo para actitudes decadentes o derrotistas. Los siervos de Dios están comprometidos a triunfar. Pentecostés significa avivamiento. Si leemos los libros del Éxodo, Deuteronomio, Josué, Samuel, Reyes y Crónicas, descubriremos los principios del éxito y el fracaso. Vamos a detenernos en estas escrituras. Primero leeremos a Josué, que debería llamarse el libro del éxito, y luego veremos las escrituras que hablan de Jonatán, de José, de Balaam y otras más. Capítulo 14. 7 pasos al éxito. Algunos tienen deseos, otros como José tienen propósitos. Toda una generación de israelitas murió esperando que se cumplieran sus deseos. Ellos tenían deseos, mas no propósitos. Josué transformó sus deseos en tierras, ciudades, hogares y posesiones. El Israel incrédulo lloriqueó y murió en el desierto. Josué, el creyente, disfrutó de la tierra prometida. Cuando Dios, después de 40 años, dijo: ve, Josué estuvo tan dispuesto como el primer día. En solo 3 días estuvo listo. Sin embargo, su pueblo, Israel, se había rendido. Para ellos la tierra prometida era una fantasía, no así para Josué, quien hizo realidad un sueño de 450 años. Una vez que Dios le había dado la orden, Josué no esperó. El momento oportuno había llegado y para Josué el momento oportuno siempre era de inmediato. No se trataba de dar golpes cuando el hierro estuviera caliente, sino de dar golpes hasta que se calentara. Josué no esperó un día especial, hizo que ese día fuese una ocasión especial.
Durante 40 años Josué había vislumbrado una victoria y esta ocurrió cuando él lo decidió. La puerta de la historia se abrió de par en par cuando Josué la tocó. Veamos ahora los 7 factores del éxito que se presentan en el primer capítulo del libro de Josué. Esos 7 factores para lograr la victoria estaban en el corazón de Josué, no en las circunstancias, y es eso lo que marca la diferencia entre lo que les sucede a unas y a otras personas. El éxito está en nosotros y en la palabra de Dios, no en situaciones ocasionales. Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa. Josué 1:1-2. Vaya momento para salir, inmediatamente después de un funeral. El hombre que se suponía debía guiarlos estaba muerto. Ahora ve, instruyó el Señor. Si Dios hubiera dicho: Moisés mi siervo está muerto, por ahora no pueden ir, vuelvan a Egipto, hubiera sonado lógico, pues eran momentos terribles. Sin embargo, así es el momento de Dios. Él se goza en tomar acción en momentos de calamidad, extrayendo vida de la muerte. ¿Y qué de Josué? Moisés fue uno de los pocos líderes que se han destacado a través de los tiempos. Creció como príncipe, era un genio, un líder nato y un escritor cuya personalidad, como la de ningún otro hombre, llevaba las marcas de la presencia de Dios. ¿Cómo podía Josué compararse con el gigante Moisés? La gente de Israel diría: ¿quién se cree que es Josué? ¿Solo un siervo de Moisés? ¿Él guiarnos? Moisés, dada su gran capacidad intelectual y espiritual, debería haberlos guiado hasta Canaán, pero no lo hizo. ¿Cómo lo lograría alguien de menor calibre mental y espiritual? Para Josué la respuesta era que él haría lo que Moisés no logró, porque Moisés ya había alcanzado lo que Josué jamás lograría. Dado que Moisés le había precedido y cumplido con una tremenda responsabilidad, Josué podía ahora tomar la tierra prometida. Moisés había hecho todo lo que podía hacer. Si Josué no daba el paso final para entrar a Canaán, le fallaría a Moisés. Hay grandes hombres que nos han precedido, por lo cual sería muy fácil sentirnos demasiado pequeños para ocupar sus lugares. La gente pregunta: ¿dónde están los nuevos Pablos y Pedros, los Luteros y Wesleys de hoy? Dios no necesita a esos hombres, nos necesita a nosotros tal cual somos, como Él nos hizo. En aquel tiempo fue el momento de Josué, designado por Dios como el hombre para Canaán. De la misma manera en que Moisés preparó el camino para Josué, los grandes hombres de la historia de la iglesia han preparado todo para que nosotros hagamos el esfuerzo final. Antes de la venida de Jesús no debemos fallarles. Aquellos que nos precedieron lucharon por la libertad, por la Biblia, por la verdad, por el Espíritu Santo. Ahora sus recursos son nuestros. Nosotros, que tal vez nos sentimos como enanitos junto a esos hombres, podemos tomar las antorchas de los gigantes si recordamos que Jesús dijo que sus seguidores harían obras aún mayores. Juan 14:12. Los gigantes del cristianismo han cumplido con su tarea. Ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra. Ellos no evangelizaron al mundo, pero abrieron la brecha. Dios nos dice: Pablo está muerto, Livingstone está muerto, ahora tú, levántate y ve y posee la tierra. Nosotros podremos hacer lo que ellos no lograron. La visión que ellos tenían en sus corazones es nuestra perspectiva, el mundo para Jesucristo. Debemos desechar nuestros sentimientos de inferioridad. Algunos comparan a los cristianos de hoy con los del pasado. No importa de qué época se trate, la grandeza de cualquier hombre solo está en Dios. Josué pudo hacer lo que Moisés no pudo lograr porque tenía al Dios de Moisés. Paso número 1. Dese cuenta de que su grandeza está en Dios. La siguiente afirmación, que está llena de posibilidades y es además bellísima, la encontramos 2 veces en la Biblia. Con Dios todas las cosas son posibles. Mateo 19:26, Marcos 10:27.
¿Qué le había prometido Dios a Josué? Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Josué 1:3. Josué no entró a Canaán montando en un caballo blanco, sino que marchó confiando en las promesas de Dios. Esa promesa no había sido solo para Moisés, también le había dado la tierra a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José. Israel heredó la promesa, pero la promesa no se cumplió en los descendientes físicos de estos grandes hombres. Solo los descendientes en la fe de Abraham podían reclamar la tierra prometida. Toda una generación de los descendientes físicos de Abraham murió sin entrar. Todos los incrédulos murieron en el desierto, se desheredaron a sí mismos. Pero hubo dos hombres que eran sus verdaderos hijos en la fe, Caleb y Josué. Ellos vivieron y entraron y más tarde fueron los líderes de una segunda generación de creyentes. ¿Cómo? Tomaron la tierra pisando sobre ella. No se contentaron solo con los títulos de propiedad, tomaron posesión de la tierra. Paso número 2. Todas las promesas que Dios hizo a otros son nuestras por fe. Son promesas hechas a la medida de nuestras necesidades. Es como si Dios hubiera venido y nos hubiese hablado. El único requisito es que las hagamos nuestras. El Señor dijo y continúa diciendo: todavía queda mucha tierra que no tiene propietario. La tierra que aún les quedaba por poseer era la que Josué se había decidido a poseer. Era de ellos por fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Hebreos 11:1. Josué tuvo una visión, la reclamó y salió a obtenerla. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Josué 1:4. Algunos que leen acerca de los sueños y visiones en el libro de Joel desean tenerlos para vivir una experiencia sobrenatural o para experimentar un placer místico. Esa no fue la intención de Dios. Él da visiones para cambiar el mundo. Los verdaderos soñadores de Dios son hombres prácticos y realistas, no místicos. El material de sus sueños es sustancia concreta. No encontramos el éxito por accidente. Josué tuvo un objetivo, una visión, la esperanza. Una de las tres grandes cualidades cristianas es creada por una visión. La fe hace que la esperanza sea factible. El secreto del éxito de Josué fue que deseaba intensamente lo mejor que Dios podía dar. Los límites que Dios vio para la tierra prometida tenían su propio secreto. Se podían expandir abarcando desde 135,000 hasta 1,000,000 de kilómetros cuadrados. Cuando Dios dijo el río Éufrates, significaba que Israel podía extenderse a cualquier punto del río. El límite era expansible. Daba lugar a una fe siempre en aumento, con una elasticidad incorporada que podía satisfacer espiritualmente al más audaz. La actitud de Josué era la de un hombre de fe. ¡Qué sueño para Israel! Después de todo, no eran más que esclavos que habían escapado. Los soñadores son los que cambian al mundo, y Josué era uno de ellos. Él ya no era un jovencito y representó por anticipado la profecía de Joel: vuestros ancianos soñarán sueños. Joel 2:28. El sueño de conquistar al mundo para Cristo es una característica de los carismáticos. Es la misma visión que impulsó la búsqueda del poder de Pentecostés a principios del avivamiento pentecostal. Es para lograr ese sueño que Dios nos envió su poder. Paso número 3. Busque una visión de lo que Dios quiere que haga y póngala en práctica. Sin visión el pueblo perece. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Josué 1:5. Una de las creencias más arraigadas, en realidad una falta de fe, es que Dios se manifiesta en algunas personas más que en otras. Y tenemos toda una serie de argumentos para explicarlo.
Algunos son más santos, oran más o cosas similares, como si la presencia de Dios dependiera de nosotros. La promesa de su presencia es incondicional. Desde el principio Dios dijo: no te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Se lo dijo a Josué y fue repetido 1300 años más tarde en Hebreos 13:5. Paso número 3. Busque una visión de lo que Dios quiere que haga y póngala en práctica. Sin visión el pueblo perece. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Josué 1:5. Una de las creencias más arraigadas, en realidad una falta de fe, es que Dios se manifiesta en algunas personas más que en otras, y tenemos toda una serie de argumentos para explicarlo. Algunos son más santos, oran más o cosas similares, como si la presencia de Dios dependiera de nosotros. La promesa de su presencia es incondicional. Desde el principio Dios dijo: no te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Se lo dijo a Josué y fue repetido 1300 años más tarde en Hebreos 13:5. Dios está con nosotros no porque seamos buenos o porque tengamos mucha fe. No exige tales condiciones. Él está con nosotros porque se ha comprometido irrevocablemente, en lo bueno y en lo malo, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, porque tu marido es tu hacedor. Isaías 54:5. Si intentáramos juzgar a alguien por el hecho de que Dios esté con él o no, nos basaríamos en señales equivocadas. Miramos a una u otra persona y la juzgamos por lo que hace o deja de hacer. ¿Acaso Dios se hace más grande o más pequeño de acuerdo a la persona con quien está? Dios no está más con un evangelista de lo que pueda estar con un predicador, o más con un pastor de lo que pueda estar con un miembro de una iglesia. No está más a favor de una iglesia grande que de una iglesia o de una pequeña asamblea, o más con Moisés que con Josué. Con Dios Moisés tuvo las experiencias más extraordinarias que jamás alguien haya tenido. Josué no pudo compartir las experiencias de Moisés, pero a Josué Dios le dijo: no te dejaré ni te desampararé. La presencia de Dios con nosotros no varía en función a nuestro llamado o a nuestros éxitos. Si Dios estuviera con nosotros solo cuando tenemos éxito, entonces el éxito no llegaría. La gente dice a menudo: ¿por qué usa Dios a esa persona? Yo podría hacer lo que él hace. Es verdad, sin duda lo podría hacer. Así que, ¿por qué no comienza ahora y hace lo que el otro está haciendo? ¿Cómo podrá Dios usarlo a usted si nunca hace lo que el otro hace? Es precisamente por eso que no lo usa a usted. Un empleado descontento se acercó al escritorio de su jefe quejándose de que ganaba mucho menos que él. Dijo: yo podría estar sentado en su lugar. Soy tan buen ingeniero como usted. El jefe respondió: es cierto, usted podría estar sentado aquí. ¿Por qué no está? Yo comencé este negocio sin nada y usted podría haber hecho lo mismo. Paso número 4. Camine sabiendo que Dios está con usted tanto como con cualquier otra persona. No debemos esperar a que se den las circunstancias apropiadas. Dios es nuestra circunstancia y está con nosotros. Hubo quienes simplemente tomaron ventaja de este hecho, creyeron en él y actuaron. Dios los ha probado. Originalmente el nombre de Josué era Oseas, salvación, pero Moisés le agregó el nombre divino transformándolo en Jehoshue, Dios quien es salvación, o en español Josué. Podemos unir el nombre de Dios con el nuestro. Usted puede ir en el nombre del Señor con el mismo valor que Dios le dio a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Josué 1:6. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Josué 1:7. Te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Josué 1:9. En 3 ocasiones Dios hizo hincapié en el coraje que Josué debía tener. Dios reclamó valor de parte de Josué, pero junto a su reclamo proveyó un mandamiento y una promesa. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Dios nos da razones para seguir adelante. Desafortunadamente nosotros
Siempre podemos encontrar razones para quedarnos atrás. Creemos que nuestros temores son virtudes y en ellos nos escudamos diciendo, no busco promoverme. Si Dios quiere que yo esté allí, Él me pondrá. No debemos correr delante de Dios. Estoy esperando en Él, no debo asumir nada. O no busco grandes cosas para mí, solo trato de ser humilde. Y mientras tanto hay hombres que están muriendo. ¿Son honestas o suficientes nuestras excusas? ¿O es que nuestro temor hace que nos quedemos atrás? Por cada temor que el diablo nos lanza, Dios nos ha dado algo para contraatacar. Ciertamente hay situaciones que nos hacen dudar o ponernos nerviosos. Esto es natural, pero Dios nos llama a una nueva vida de aventura y audacia. Eso es lo emocionante de la vida cristiana. Pablo dijo que no temía ir a predicar el evangelio en Roma. Quizás estaba nervioso, tal y como lo estuvo en Corinto, con debilidad y mucho temor y temblor. Primera de Corintios 2:3. Pero no le dio lugar a sus sentimientos, sino que disfrutó el fortalecimiento que Dios le dio al enfrentar sin ayuda a la Europa pagana. Al leer las Escrituras, Pablo aprendió a controlar sus temores. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. Mas el justo está confiado como un león. Proverbios 28:1. Hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Hechos 9:29. Hablando con denuedo, confiados en el Señor. Hechos 14:3. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Hechos 18:26. Habló con denuedo por espacio de 3 meses. Hechos 19:8. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Hechos 4:13. Y ahora, Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hechos 4:29. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. Estos hombres no eran superhéroes que desconocían el significado del miedo. Ellos también abrigaron esa emoción paralizante, semejante a la que sintió Elías, de quien Santiago dijo que estaba sujeto a nuestras mismas pasiones. Sin embargo, ellos conquistaron sus temores. ¿Cómo? Recordando que Dios era quien los había enviado. Obedecieron y dejaron la responsabilidad en sus manos. ¿Acaso no te he enviado yo? ¿Resonaban en sus oídos? En ese caso, ¿por qué temer al hombre cuyo aliento está en su nariz? Isaías 2:22. Pablo nunca pedía que oraran para que el poder del Espíritu lo ungiera, porque sabía que ya estaba sobre él. Romanos 15:29. Pablo solo pedía, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Efesios 6:19-20. Notemos que dice cómo debo hablar, pues Pablo era embajador de Dios, enviado para hablar. Paso número 5. Sé valiente en Cristo. John Wesley dijo, temo demasiado a Dios como para temer a los hombres. El temor de Dios echa fuera el temor a los hombres. Jesús dijo, no temas, cree solamente. Marcos 5:36. En otras palabras, no tenga miedo, tenga fe. Lo opuesto al temor no es el valor, sino la fe. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:7-8. Las palabras anteriores contienen grandes secretos. Podemos leer los libros más especializados acerca de la Biblia, pero la comunicación íntima de Jehová es con los que le temen. Salmos 25:14. Los secretos de Dios no se llegan a conocer por medio del intelecto, son incomunicables, surgen y florecen en nuestras almas al leer la palabra. La Biblia no es un libro de misterios escondidos, es bastante clara.
pero solo puede asirse con la mano de la fe. Cuando Cristo nos dijo que orásemos diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, también se refería a la palabra de Dios. La Biblia es un libro para leer todos los días, confiando en nuestro Padre, quien nos capacitará para entenderla y alimentará diariamente nuestras almas. La Biblia no es para sabios que pretendan corregir la interpretación de la palabra para otros, pues esto no hace sino separarlos de los propósitos de Dios. Tal como Pablo dijera a Tito, la tarea del predicador es la predicación de la palabra, por tanto es necesario que medite en ella todo el tiempo, día y noche, y que obtenga de ella su mensaje. Predique lo que dice la Biblia y no trate de adaptar la palabra de Dios al paladar de la congregación. Jamás nos faltará dónde predicar mientras estemos llenos de la palabra. Léala cuando no pueda estudiarla. No son las cosas profundas extraídas al recorrer toda una biblioteca de consulta, sino las declaraciones más simples, las que ponen fuego en su ser y encienden también a otros. La necesidad del ministerio de la palabra es aparente por todo el mundo. Abundan los predicadores con cuentos, chistes, ideas, psicologías, discursos encantadores y buenos consejos. Algunos no tienen nada que ofrecer excepto una homilía muy bien estructurada, con una gran introducción y una conclusión apasionante. Es un marco muy hermoso, pero le hace falta la pintura. La palabra hace del hombre un profeta, no solo un orador de púlpito. La comprensión de la palabra es vital. Cualquiera que se dedique a enseñar y a predicar esta palabra encontrará multitudes esperando hambrientas, como pajarillos en sus nidos. Ante todo, es la predicación del Evangelio la que desata el poder de Dios. Romanos 1:16. Cada vez que se predica la palabra, obra. El Espíritu Santo está comandando a obrar, y cuando el Espíritu Santo obra es maravilloso. No tenemos necesidad de poner a prueba la palabra, porque ella misma obra para darnos testimonio. Paso número 6. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué 1:8. Si otros prosperan sin ella, no debemos seguir su ejemplo. Lo verdadero es la palabra, la palabra, la palabra. Dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Josué 1:11. Esto es lo que me gusta de Josué. Hacía las cosas de inmediato. Israel había estado en el lado oriental del Jordán durante una generación completa. El río no era muy ancho, pero lo mismo hubiera dado que fuese un océano. El otro lado solo era una leyenda de sus padres, una fantasía dorada, la hermosa isla del había una vez. Luego, habiendo muerto Moisés y cuando parecía que continuarían siempre como nómadas en el desierto, una mañana como cualquier otra sonó la trompeta. La gente quedó electrizada, las puertas de la historia se abrieron de par en par, preparándose para entrar en la tierra en 3 días. ¿Cuántos sueños e ideas cristianas se habrán archivado en algún estante, puestos a un lado por ser irreales, dejándolos para algún tiempo futuro? Dios no obra con futuros indefinidos. Él da órdenes y promesas que requieran un cumplimiento inmediato. El Padre conoce la hora para cada uno de sus mandatos y promesas. El avivamiento que todos queremos es para ahora. Las señales y los milagros, la audaz predicación del Evangelio y la apertura de nuevas iglesias, Dios las necesita ahora. Los israelitas cruzaron el Jordán y miraron a la ciudad de Jericó, su objetivo. 40 años antes, 2 espías israelitas habían visto las grandes ciudades amuralladas de la tierra prometida. 10 espías regresaron trayendo informes que desalentaron al pueblo. Este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Deuteronomio 1:28. Y como se vieron cual enanos ante a tal coloso, tuvieron miedo. Nunca
Nunca manifesté una mentalidad de enano. Nunca manifieste una mentalidad de enano. Dios permitió que el pueblo de Israel vagara por el desierto hasta morir por su falta de fe. El hombre es tal cual cree en su corazón, Proverbios 23:7. Y si pensamos con mentalidad de enanos, entonces lo seremos. Los únicos que son enanos a los ojos de Dios son los hombres de poca fe. Pero Dios no quiere un pueblo de enanos, en él podemos ser gigantes. 40 años antes, otros 2 espías, Caleb y Josué, habían visto la tierra prometida con los ojos de la fe y habían traído informes favorables y esperanzadores. Números 14, 7, 8. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Ahora había llegado el día que Josué tanto había deseado, pues aunque las murallas estaban aún allí, según lo informado por los otros 10 espías incrédulos, ahora Israel se sentía fuerte e inspirado, se sentían lo suficientemente grandes como para derribar aquellos muros con el sonido de las trompetas. No necesitaban dinamita y efectivamente lo derribaron. Caminaron alrededor de los muros por 6 días escuchando las burlas de los habitantes de Jericó, que se divertían por esta forma tan extraña de pelear. No obstante, los muros cayeron. Podemos hacernos gigantes, pero solo en Dios. Paso número 7. Entre a tomar posesión de la tierra. Israel no solo marchó y tocó las trompetas. Cuando los muros cayeron, su gente entró, peleó y tomó la ciudad. Quiero que se dé cuenta de algo vital. Mucho tiempo antes hubo otros muros que cayeron, metafóricamente hablando. Cuando Jesús dijo que él vio a Satanás caer como un rayo desde el cielo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12:31. Pero esto no es todo lo que hay que hacer. Tenemos que pasar sobre esos muros caídos con la espada de la palabra para predicar el evangelio y tomar la ciudad para Dios. Todas las murallas han caído en el nombre de Jesús. Ahora entre a tomar posesión de la tierra. Amén.